La escena quedó grabada en un teléfono que alguien alzó con mano temblorosa. Una mujer de uñas perfectas, zapatos que parecían exigir respeto y voz de quien no piensa en las consecuencias. «¿Ves lo que traes ahí?», dijo la mujer, inclinándose con desdén hacia el hombre con la gorra. «No molestes. Este lugar no es para vagos ni para curiosos». El hombre no respondió. Se apoyó en la caja, respiró como quien pide un descanso y miró con calma a la mujer que lo interrumpía. A su alrededor, clientes que querían solo elegir un sillón o pagar a plazos, miraban entre incómodos y divertidos. Una empleada intentó mediar y la gerente lo cortó con una risa corta, casi áspera. El video empezó a rodar, la voz de la mujer se escuchó más alto y la escena se quedó con la marca de la humillación. Una persona reducida a una nota al pie del orgullo ajeno. La mujer que humillaba no era cualquiera. Su presencia imponía historias. Las arrugas invisibles de un imperio que había crecido con decisiones y con ausencias. Para quienes la conocían de lejos, era Renata Bastida, la dueña. Para los que la veían entrar algunas veces en las inauguraciones y en las fotos de revistas, era la millonaria que vendía elegancia en mesas y sofás. Pero hoy, la mujer de tacones no era Renata, era Camila Ortega, la gerente con poder puntual y sonrisa afilada. Se puso de pie, recogió su cartera y se marchó ante la mirada irritada de algunos y la mirada triunfante de otros. El cartero quedó allí, con la gorra hundida, como si el aire hubiera decidido ser más pesado en ese instante. Nadie, ni siquiera la mujer que gritaba, supo que la gorra escondía algo más que una identidad. Bajo esa tela había una voluntad que había decidido no partir desde el látigo del orgullo, sino desde la prueba. Nadie imaginó que el hombre con la gorra tenía nombres que imprimían en la nostalgia. Nadie sospechó que quien sostenía ese paquete invisible era en realidad la propietaria de aquel imperio de muebles que se extendía por la ciudad y por 2 generaciones de ventas. La grabación circuló rápido. Un vecino la subió a sus historias con un comentario hiriente. Otro la compartió con un amigo periodista. En horas, la sucursal se encontró con llamadas y mensajes que pedían explicaciones. Para la empresa, la humillación no fue solo un mal episodio de relaciones públicas. Era un síntoma, una fisura en la fachada construida con documentos, contratos y decisiones delegadas en manos que, en tiempos largos, habían aprendido a saltarse la mirada del creador. Renata Bastida encendió el televisor en su penthouse sin mirar. La ciudad se desplegaba en la ventana, como una alfombra de luces que ya no le decía nada. Tenía la casa perfecta en la que, algunos días, no sabía qué hacer con las mañanas. Las plantas de la terraza recibían sus cuidados con puntuales regaños. No había hueco donde se pudiera esconder el abandono. Aquella mañana, un mensaje había esperado en la pantalla de su móvil. Era breve: irregularidades en la sucursal central. Firma anonimato prudente. La lectura la dejó en un estado que mezclaba inquietud y un febril modo de responsabilidad que a veces, hacía años, la sorprendía. Renata había construido la cadena a mano. 30 años de visitas, errores y aciertos. La primera tienda era solo una mesa de madera y un letrero hecho a mano. Luciana, la mujer con quien compartió la tierra y las promesas, había sido la voz que le enseñó a cuidar la gente por encima del margen. Luciana murió 5 años atrás. Desde entonces, el éxito se volvió una cifra que a veces leía sin encontrar el sabor de lo que había querido proteger. El mensaje anónimo había vuelto a abrir aquella herida. ¿Qué había ocurrido en el lugar que llevaba su nombre? Tomó su abrigo y un gorro de lana, y al mismo tiempo pidió hablar con Gaspar Montiel. Gaspar contestó con un tono que mezclaba incredulidad y lealtad. «No te muevas sin avisar, puedo estar allí en 1 hora». Renata contestó que no quería una presencia notoria, no quería cámaras en la puerta, no quería una declaración en voz alta ni titulares de periódico. Quería ver, quería sentir la realidad a ras del mostrador, no desde una oficina que olía a madera pulida y decisiones firmes. La idea de disfrazarse le vino con la claridad de una decisión que era tanto curiosidad como desazón. Se pondría una gorra, una chaqueta de reparto y el uniforme de cartero que Gaspar le consiguió con discreción. Entraría por la puerta lateral,
Permitiría que la rutina la rozara y miraría sin que la vieran. Sabía que la empresa llevaba años con un equipo que nadie tocaba, que la confianza se había institucionalizado hasta caer en la permisividad. «Si quieres que esto valga la pena, trae a Lorena de Recursos Humanos», pidió Renata. «Que no sea solo un encontronazo a viva voz. Quiero pruebas, quiero registros, y Gaspar, oculta mi nombre hasta que tengamos algo sólido». Gaspar tomó nota y después de una sonrisa breve dijo: «Como quieras, pero Renata, ten cuidado. A veces lo que buscas te encuentra diferente». Ella colgó y se miró en el espejo del recibidor. La mujer que la devolvía la mirada no era la que salía a eventos. Tenía marcas de noches sin dormir, la memoria de una pérdida y la sospecha de que lo que había sido legado se había confundido con un negocio sin corazón. Metió en el bolso una pequeña libreta donde, años atrás, Luciana solía anotar frases que nadie leía. Tomó ese papel como si fuera una promesa. Llegó a la sucursal con manos que no estaban acostumbradas a llevar cajas. La entrada lateral olía a cartón y a la maquinaria de empacar. En el depósito, un hombre con las manos ásperas y mirada cansada la recibió con naturalidad. Se llamó Ignacio, y su forma de mover las cajas era un idioma. Sabía dónde ir y qué tomar de memoria. Le ofreció agua. Ella fingió sorpresa y le dio las gracias de una manera asombrada. «Trabajo pesado», dijo. «No me había dado cuenta cuánto». Ignacio suspiró como quien confía su historia a la primera persona con gorra. Uno aprende a fingir que no le pesa si sabe que cuando se rinde el turno todo sigue igual. Respondió con eso que no es discurso sino resignación. En el mostrador, Valentina atendía con una cordialidad nerviosa. Vendía un set de comedor a una mujer que no cerraba el trato. La niña de Valentina, una criatura de 7 años, estaba pegada a la falda de su madre en las noches de cena. Valentina hablaba con rapidez, como si tuviera poco tiempo para pensar en sus sueños. «Si me pongo a pensar, no vendo», dijo durante un cambio de turno cuando la gorra de Renata casi chocó con una puerta. Tenía ojos que brillaban con la lógica de quien construye un futuro con lo que tiene, una sonrisa sincera, una junta para pagar servicios, una meta para dejar un día a su hija en un colegio mejor. Mercedes era otra cosa. Era un lugar en el edificio más que una empleada. Llevaba 26 años barriendo y ordenando, y conocía el mapa de la tienda como si fuera una casa. Era fémina, de manos siempre un poco polvorientas, ojos que habían visto demasiadas cosas, pero que aún tenían paciencia. Desde el primer segundo, la observó con una mezcla de compasión y cautela. «No eres de aquí», le dijo Mercedes con una voz que no preguntaba. Renata murmuró una excusa y fingió ser quien hace entregas. Mercedes no insistió, pero no apartó la mirada. Había en esa mujer una hora más para guardar secretos. Renata aprendió a caminar entre pilas de somieres, a fingir que conocía la ruta de devoluciones y que esto de tocar puertas era su oficio de aquel día. Vio como un cliente discrepante se quejaba de una entrega tardía. Escuchó cómo Camila aparecía como siempre, segura, imperiosa, y cómo su voz se cortaba en frases cortantes que parecían calibradas para reprimir al otro. Camila era eficiente y rápida. Dirigía la sala con una mano dura y pocas palabras. Cuando el cartero necesitó un descanso y se apoyó en una caja, Camila no tuvo paciencia. «No te quedes ahí bloqueando el paso», le dijo. «Si no te conviene, te vas». La escena que siguió fue la misma que había corrido en un video. El poder se materializó en palabras que dolían. Renata sintió cada tajo de esa humillación como si golpeara la piel de la empresa que había dejado en delegación. No por su orgullo, sino por la sensación de que ese desprecio era una enfermedad que se estaba extendiendo entre quienes estaban a cargo de mantener el alma del lugar. Se le estaba olvidando que los empleados eran el sostén de todo. Mientras camuflaba su respiración y sus ojos buscaban señales, notó que alguien grababa con el celular. No lo hizo para defender al hombre con la gorra. Lo hizo como registro, una especie de válvula de escape digital que ahora serviría como evidencia o festín en las redes. En el depósito encontró algo que no esperaba, un paquete con la etiqueta de un camión que no figuraba en los registros.
La etiqueta llevaba un nombre que la hacía fruncir el ceño. Una dirección de depósito en la periferia, ligada a un número de factura que en su archivo mental no existía como devolución autorizada. Fue entonces cuando comprendió que las sombras que se movían detrás de la sonrisa de Camila no eran solo decisiones de micromanejo. Había un patrón. Esa tarde, después de un recorrido disfrazado, se sentó en la trastienda mientras la tienda seguía funcionando con la pausa cotidiana de una tarde de ventas. Mercedes apareció con un termo de café y una toalla en el hombro, como si llevara generaciones cargando la historia en la espalda. Renata le habló con voz quedamente entrecortada. ¿Hay alguien que sepa realmente qué está pasando?, preguntó sin revelar su nombre. Mercedes la miró largo, como sopesando la verdad de hablar con una desconocida. Dio un sorbo al café y, como quien guarda un tesoro que tarda en confiar, dijo: «Hay cosas que se llevan en los cuadernos, señorita. Hay firmas que aparecen y desaparecen, camiones que cambian de destino cuando la noche cae, pagos en efectivo que nadie recuerda anotar. Y hay nombres que no se escriben, pero que mandan». Renata entendió que aquella mujer era la memoria viva de la sucursal. Mercedes no hablaba por rencor, hablaba por costumbre. Los datos que aportaba no eran documentos en sí, pero eran pistas. ¿Cuándo se movían las cajas? ¿A qué hora los camiones tomaban otra ruta? ¿Quién llamaba por detrás para que una factura desapareciera en la contabilidad? Mercedes añadió algo más, con voz que bajó hasta el murmullo. Hace meses empecé a guardar notas. Si los papeles del contador no coinciden con lo que hay en el piso, yo lo escribo en mi libreta. Soy de la vieja escuela, apunto a mano. Algún día lo voy a entregar si no cambia esto. Alguna vez lo hice por Luciana, que siempre decía: «No dejes que se pierda lo que cuidaste». La mención de Luciana golpeó a Renata con la fuerza de una promesa olvidada. Luciana. El nombre traía una geometría de recuerdos que eran moneda infalible. La risa en la cocina de la primera tienda, la elección de colores, la insistencia en que cada empleado fuera mirado como persona primero y como cifra después. Renata sintió la punzada de la ausencia y por primera vez en meses, algo más que la curiosidad la empujó a permanecer. Decidió que recogería esas notas. No sería un ataque teatral, sería un examen. Esa misma noche, Renata reunió a Gaspar en una cafetería discreta. Había algo en su gesto que no quería convertir en noticia. Prefería planificar con cuidado. Gaspar se sentó, sacó un bloc y dejó que ella hablara. Relató las escenas, las etiquetas, los camiones y la sensación de que la cadena respiraba con otra fuerza que no reconocía. Gaspar asentía, tomando nota en silencio y trazando esquemas en su cuaderno. «Ya necesitamos pruebas documentales», dijo Gaspar al final. «No podemos presentarnos a la gerencia a gritar. Lo que propones es entrar como observadora, pero después hay que ejecutar una auditoría con Lorena. También hay que asegurar los registros de salida. Hay cámaras. ¿Las has revisado?». Renata negó con la cabeza. No había revisado nada. Su plan hasta entonces se limitaba a ver el terreno. Pero ahora se entendía. La observación debía ser el primer paso de algo más organizado. Gaspar habló de medidas cautelares, de preservar la cadena de custodia de las pruebas y del silencio necesario para que nadie actuara antes de tiempo. «Si alguien como Emiliano está involucrado», susurró nombrando al contador que ya había visto años atrás en juntas ejecutivas, «necesitaremos algo que confirme la ruta del dinero o de la mercancía». El nombre de Emiliano comenzó a repetirse en su cabeza como una nota que anticipa una cadencia. Tenía memoria de balances, de cálculos que evitaban preguntas incómodas. Emiliano, el hombre que sentaba los números de la empresa en su mesa y con manos hábiles, sabía dónde dejar espacios que nadie reclamaba. Gaspar advirtió que si el contador estaba implicado, la operación habría tenido aliadas manos fuera de la sucursal y tal vez fuera de la ciudad. La primera estrategia fue sencilla: vigilancias puntuales en la puerta del depósito, acceso controlado a las cámaras y la ampliación de la libreta de Mercedes como prueba testimonial. Renata pidió tiempo. Pidió que en esa noche no se hiciera nada espectacular.
Quería que todo fluyera en silencio. Quería que los empleados sintieran que alguien escuchaba sin poner en escena un castigo. Si había reconciliación, debía nacer de la verdad y no del escándalo. Al entrar por la puerta lateral al día siguiente, Renata notó que el ambiente estaba más tenso. Los ojos de algunos empleados la seguían con curiosidad que ella fingía no querer captar. Ignacio movía cajas con presteza, pero había algo en su forma de caminar que sugería una fatiga acumulada. Valentina atendía con la misma sonrisa, pero su hablar era más medido. Mercedes la saludó con una inclinación de cabeza, y cuando Renata le respondió, la mujer le entregó algo pequeño, envuelto en papel, un cuaderno con páginas escritas a mano. «Por si te sirve», dijo Mercedes. «No lo leas todo de una vez, y cuidado con las páginas arrancadas». Renata tomó el cuaderno con manos que no sabían si temblar por emoción o por miedo. Abrió una de las páginas. Allí estaban entradas de fechas, nombres de camiones, anotaciones como devoluciones que nunca habían quedado registradas, citas abruptas de números en efectivo y una mención repetida en distintas fechas al depósito La Osa, una nave en las afueras que no figuraba en el mapa oficial como punto de reparto. Al final de una hoja, en letra de Mercedes, un garabato. «Si lo ven, avisar». Mientras leía, en el piso de ventas, ocurrió un episodio que, a primera vista, podría haber sido una más de las escenas habituales. Un cliente discutía sobre un reclamo, exigía atención y la gerente, Camila, elevó la voz con la prisa de quien no tolera fricciones. Pero entre las palabras de Camila, Renata captó algo distinto, una instrucción que sonó a confidencia. «Mañana pasa el camión de La Osa», dijo Camila a una empleada al pasar. «Que llegue temprano. Nadie me pregunte. Que nadie revise las guías». La voz era casi un eco en el fondo, pero bastó para que las letras en la libreta de Mercedes hicieran sentido. Renata sintió cómo la pieza final de un rompecabezas encajaba con un chasquido seco. No era solo maltrato, había una estructura. Esa noche, al entrar en su coche, pensó en Luciana. Recordó una carta que su pareja le había dejado, algo que había guardado en una caja de madera en la que estaban las primeras claves del negocio. Un mandato suave que decía, más o menos, «cuida a los que te cuidan». El mandato se le apareció como un músculo que necesitaba moverse. No buscaba venganza. Quería restitución. Cuando volvió al almacén al día siguiente, la tensión ya no era solo una sensación. Se podía palpar en los gestos, conversaciones cortas en la esquina, miradas que se cortaban, llamadas que terminaban cuando alguien entraba en la sala. Emiliano apareció por la mañana como un hombre que domina la luz fría de su despacho, traje impecable, cartera de cuero y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Saludó a Camila con un gesto calculado. Ella le devolvió un asentimiento. Sus manos se rozaron con documentos y con una confianza construida a pulso. Renata, aún con la gorra, decidió no acercarse al contador. No quería que la reconocieran. Observó desde lejos cómo Emiliano recorría la sucursal con una exactitud de perito. Miró las pilas de facturas, consultó un ordenador portátil que sacó de su maletín y luego, con discreción, salió por detrás con una carpeta pequeña. Ese movimiento era tan natural que nadie pensaría en conspiración, pero para alguien que había decidido ver, era una pista que no debía ignorar. La tarde trajo su momento rocambolesco. Un cliente enojado, una devolución mal procesada y otra vez Camila levantando la voz. Fue la misma escena que ya conocían las cámaras de redes sociales, pero esta vez algo cambió. Mientras Camila humillaba al hombre con la gorra, alguien más sacó el teléfono y, además, la trastienda registró la llegada de un camión que no aparecía en el registro de salidas. Ignacio se acercó con la historia de siempre. Pasó un camión que dijo recoger sobrantes, pero la guía no corresponde a lo que había en la planilla. Valentina añadió que había visto a un hombre con una chaqueta de La Osa salir con cajas al anochecer. Las piezas se colocaban en dirección de una red que alguien quería mantener a oscuras. Renata decidió que ya no bastaba mirar.
La prueba debía ordenarse. Llamó a Gaspar. Le pidió que preparara a Lorena de Recursos Humanos para una auditoría controlada. Silencio y acciones concretas, dijo. No busco espetar a nadie en público. Busco que se haga justicia, que se restituya, que se arreglen contratos, que se cierre el agujero sin destruir a quienes aquí trabajan honestamente. Gaspar escuchó y asintió. Bien, yo me encargo del procedimiento. Pero tienes que saber, cuando se tocan hilos así, alguien tira de una esquina, y puede que aparezcan más manos. En la noche, antes de irse, Mercedes encontró a Renata y le deslizó, con la costumbre de quien entrega reliquias, un sobre pequeño cerrado. Esto lo dejó Luciana, dijo Mercedes, pronunciando el nombre como si fuera la llave de un candado. Lo encontré en una caja cuando limpié el antiguo despacho. No sé por qué lo guardó, pero sentí que debía dártelo. Renata tomó el sobre con una mezcla de sorpresa y temor. Sus dedos notaron el papel, la curva de la escritura y una línea que sobresalía por el peso de la tinta. No lo abrió de inmediato. Al salir a la calle, la brisa le devolvió el olor de la ciudad. Humo de autos, pan recién hecho y el rumor de un mundo que seguía girando. En su bolsillo, el sobre latía como una promesa. Si la investigación avanzaba, la carta podía ser la llave que cambiara su manera de ejercer poder, no con la mano dura, sino con la reparación. Mientras caminaba hacia su coche, escuchó el zumbido primero, leve, y luego más fuerte. Alguien poniendo en común la escena del día. El video había comenzado a correr como pólvora en calma. La imagen de la humillación ya tenía comentarios, juicios y espectadores. No iba a ser fácil. La opinión pública olía a castigo y a entretenimiento. Renata se detuvo en la acera, miró el sobre en su mano y recordó la primera tienda, el olor a barniz y a café, la forma en que Luciana ponía un plato para quien trabajaba hasta tarde. No se trata de una operación fría, pensó. Se trata de devolver dignidad. Guardó el sobre en su bolso, cerró los ojos un instante, y sin saber todavía la magnitud de lo que descubriría, supo que el siguiente paso requeriría algo más que papel y reuniones. Requeriría cuidado con las personas que dependían de ella. Atravesó la noche con una mezcla de ansiedad y determinación. En su cuaderno interno, una lista de nombres comenzó a formarse: Camila, Emiliano, Ignacio, Valentina, Mercedes. Añadió La Osa y Depósito. Y al final, con una línea nueva y firme, escribió: Auditoría Lorena Gaspar, protecciones para empleados. No era una venganza, era una ruta de regreso a lo que había prometido cuidar. En la mañana siguiente, la ciudad estaba de nuevo en marcha. Los teléfonos sonaban con mensajes que pedían la postura de la empresa sobre el video viral. Al llegar a la tienda principal, Renata notó cómo las miradas de los empleados buscaban anfitriones de confianza. Había algo de miedo. No sabían si el escándalo llegaría a sacrificar sus puestos, o si, por el contrario, significaría limpieza y justicia. Las respuestas se acomodaban en silencio. Ignacio, al verla, a pesar del gorro, la miró con un ligero gesto de reconocimiento, como si lo que había sentido en su cara fuera de alguien que entendía el cansancio del trabajo físico. Valentina le pidió que aguardara, temerosa de que un gesto mal interpretado cambiara su turno. Mercedes apareció con el cuaderno abierto. Había nuevas entradas, nombres que ahora parecían relacionarse con entregas nocturnas a la dirección de La Osa y la mención insistente de una transferencia de mercancías que no pasaba por el sistema. Renata ya no podía ser solo observadora. La prueba se acumulaba y la responsabilidad la llamaba por su propio nombre. Sabía que su próximo acto no debía parecer un castigo personal y tampoco podía dejarse llevar por la furia popular. Su plan era más sencillo: documentar, confrontar con pruebas y abrazar la reparación. Si su empresa iba a sobrevivir como familia laboral, eso debía restablecerse con contratos revisados, con restituciones y con la certeza de que el empleado digno primaba sobre la conveniencia. Mientras las puertas se abrían y cerraban, una voz en el teléfono mencionó una noticia que ya corría en la ciudad. El video de la humillación acumulaba miles de vistas.
Gente ajena opinaba sobre lo que ocurría entre paredes que, hasta hace poco, parecían ser intocables. Renata guardó silencio. Para ella, la viralidad no era la justicia. La justicia requería manos firmes y documentos correctos, un procedimiento que respetara a los trabajadores y que no convirtiera la reparación en maquinaria de espectáculo. Alguien empujó una cámara más cerca que la prudencia. Un cliente quería hablar con la gerencia. Exigía medidas. Camila se acercó con su habitual compostura. Ignoró a Mercedes. Miró a la cámara como quien sabe que una mirada puede ser sustituta de una excusa y pronunció frases que, para la prensa, sonaron como contundencia. «Estamos investigando internamente», dijo. «No toleramos maltrato». La contradicción fue notable. La mujer que esa tarde había humillado a un cartero ahora se presentaba como garante de moral interna. Renata guardó silencio. No quería interferir sin respaldo. Por eso se encendió la luz de su determinación. La auditoría debía iniciar pronto, y la primera parada debía ser la trastienda, donde los nombres y las fechas de Mercedes se cruzaban con la ruta de la OSA. Quería documentar cada paso, las guías de salida, las hojas de depósitos, las cámaras que mostraban la hora exacta en que se movían las cajas. Hizo una última llamada a Gaspar y le pidió que en la mañana siguiente, sin aspavientos, llegara con Lorena. «Que nadie lo note hasta que estemos listos», dijo. Esa noche, mientras revisaba el cuaderno de Mercedes bajo la luz tenue del comedor de su casa, Renata sintió que cada línea era una llamada desde el presente hacia la ética que Luciana le había pedido cuidar. Había fechas, horarios, etiquetas de camión, apodos en tinta corrida y una constancia obstinada que revelaba patrones. No eran alegatos emocionales, eran instrucciones de un ritmo que se repetía, cajas que salían sin registro, guías modificadas, devoluciones que nunca aparecían en el sistema. Cerró el cuaderno con el mismo cuidado con el que se cierra un testamento y respiró hondo. La decisión que había tomado ya no era curiosidad, era obligación. Antes de bajar a la tienda, le envió un mensaje breve a una dirección que sabía fiable. «Gaspar, mañana temprano, trae a Lorena. Entramos con calma, pero entramos con todo». No era una orden para escenificar, sino un aviso para proteger evidencia. Dejó el sobre de Luciana en la cajonera junto a las llaves de la primera tienda, como quien coloca una brújula al alcance de la mano, y trató de dormir con la tensión contenido como si fuera un músculo en espera. Al alba, la sucursal olía a café recién molido y a cartón humedecido por la humedad de la madrugada. El clima en el local era distinto a la rutina. Las conversaciones no terminaban, los móviles vibraban con noticias y algunos empleados evitaban juntarse en grupos grandes por miedo a palabras que no controlaban. Renata atravesó la entrada lateral con la gorra baja, las manos enfundadas en guantes ligeros y una pequeña mochila con su libreta. Vio a Ignacio cargar un palet con la precisión de quien lleva años con las manos endurecidas por la madera. Notó que sus movimientos eran más medidos, como si el cuerpo tratara de ahorrar energía para la semana. Valentina llegó con la botella termos en la mano. Su sonrisa se quebró un segundo cuando la vio, pero mantuvo firme la compostura. Mercedes la saludó con un gesto casi imperceptible y le entregó una hoja doblada. Había añadido nuevas entradas. El equipo de Gaspar entró sin aspavientos. Lorena con su carpeta de RRHH, 2 técnicos para asegurar las cámaras y un par de asistentes que conocían la disciplina del silencio. No hicieron anuncios ni pidieron el micrófono del gerente. Se movieron con la calma de quien sabe que cualquier rumor puede contaminar una investigación. Gaspar colocó un sobre con órdenes de custodia sobre la mesa de la oficina y, con la voz baja, explicó a Renata el plan. Preservar los registros de salida, obtener copias forenses de las cámaras, entrevistar discretamente a testigos y, sobre todo, cuidar a los empleados que podrían quedar en el ojo público. «Nada de titulares antes de tener documento», dijo Lorena con la mano en la carpeta. «Si queremos entregar justicia, la primera ley es no destruir vidas por prisa». Mientras los técnicos extraían las imágenes de las cámaras del depósito y de la trastienda, Lorena habló con empleados claves.
Pidió que nadie borrara mensajes, que nadie entregara guías sin firma y que se guardaran los teléfonos si había pruebas. Habló con suavidad, no como quien manda, sino como quien sostiene una verdad frágil. Si te escucho, te creo. Esto no es contra ustedes, es para que no les siga yendo mal por culpa de unos pocos. Renata, pese al incómodo anonimato de su disfraz, fue la que solicitó hablar con Ignacio en la bodega. No le dijo quién era. Le preguntó sobre horarios, tipos de camión y nombres de choferes. Ignacio, al principio cauteloso, se abrió con la naturalidad de quien necesita que alguien lo oiga. Habló de choferes que no aparecían en listas oficiales, de un hombre con chaqueta de la OSA que venía de noche y que se llevaba cajas marcadas como devoluciones, de sobres con dinero que pasaban entre manos en la oficina. Cada frase de Ignacio era una pieza que hacía crujir el plan de la empresa en sus cimientos. Renata tomó nota con la misma obsesión que la había acompañado en los balances del pasado. Sabía que cada palabra, bien anotada, sería la base de la reconstrucción. Al mediodía los técnicos devolvieron las primeras imágenes, una hora exacta en la que un camión sin matrícula visible descargó cajas en el muelle trasero. El rostro parcial de un hombre con gorra y chaqueta de la OSA subiendo a una furgoneta. Un intercambio de paquetes que no coincidía con la hoja de rutas. Hubo imágenes también de las cámaras internas donde se veía a Emiliano consultando un portátil y luego extrayendo una carpeta pequeña que nadie había pedido ver. La secuencia era nítida. Se confirmaba que había movimientos fuera del control y que algunas manos en la cadena se beneficiaban del anonimato de las noches. Gaspar pidió a Renata mantener la calma. Ella lo miró y sin que la gorra se moviera, juntó las manos y las abrió como quien acepta una carga con intención de plegarla con cuidado. «Necesitamos que él no tenga excusa», dijo señalando a Emiliano con la vista. «Primero la documentación, después la conversación con quien tenga que responder, y nada de humillación pública. Quiero que los videos y los datos lleguen a quienes tengan que actuar, no que alimenten linchamientos». Era una promesa que sonó a Luciana por su severidad y a Gaspar por su sentido práctico. El primer encontronazo se dio cuando solicitaron las guías de salida de la semana anterior. Camila apareció repentinamente en la oficina principal, mirando con desdén la reunión que no le pertenecía. Su voz, que tantas veces había sofocado problemas con un gesto, se elevó con seguridad. «¿Qué hacen ustedes con mis documentos?», preguntó. Intentó cerrar la puerta y recuperar la escena. Era evidente que su primer instinto fue el control, no porque creyera que todo se arreglaba con autoridad, sino porque la costumbre de servirse del poder le daba cierto refugio. Gaspar apoyó la mano en la carpeta de custodia y la miró con calma. «Camila, necesitamos esas guías. Hay irregularidades. Por favor, coopere». Ella dudó apenas un segundo, y luego mostró la primera defensa clásica, la sorpresa teatral. Cuando Lorena pidió ver las hojas de ruta originales y el libro de entrega, sucedió algo que la investigación había esperado pero no deseaba. Sentido de defensa. Camila, con la sonrisa afilada, intentó desacreditar la libreta de Mercedes y argumentó que las notas de una empleada no podían ser prueba. Fue su primer intento de reducir la memoria de la tienda a una mancha inútil. «Eso es folclore», dijo ella, como quien descarta una enfermedad que no quiere reconocer. Pero entonces la pantalla de la oficina se encendió con las imágenes que los técnicos habían localizado. Una hora, un camión, la firma de entrega y la ausencia de la anotación legal que debía acompañarla. La combinación de pruebas era simple y contundente. Consistencia entre cámara, guías y coincidencias en el cuaderno de Mercedes. El punto de giro decisivo llegó cuando Gaspar, con voz serena y mirada firme, pidió a un asistente que proyectara, en una pantalla que luego tendrían que firmar como acta, las capturas del descargue nocturno, las hojas de ruta con anomalías y una carpeta digital donde Mercedes había transcrito sus anotaciones. La sala se llenó de un silencio espeso. Camila intentó mantener la compostura, pero su defensa se aflojó al ver el patrón. Fue entonces cuando Emiliano, que hasta ese momento se había mantenido en su despacho con una excusa, apareció con la cara blanca. Su racionalización
se vio acorralada por la claridad de la evidencia. «No es tan sencillo», dijo Emiliano intentando colocar su tablero de justificantes. «Son procesos contables, ajustes de inventario, errores humanos». Gaspar le cortó con una frase que no buscaba humillar, sino constatar. «Errores que se repiten y redireccionan mercancía hacia un depósito que ustedes no registran no son errores humanos, son decisiones. Tenemos cámaras, guías y testimonios». ¿Cómo explica que un camión de la OSA aparezca en su horario de salida sin constar en la logística? Emiliano tragó en seco. Sus manos, que siempre habían tenido la habilidad de torcer cifras, temblaban bajo la presión de lo que se hacía visible. Intentó un argumento más técnico, que la empresa subcontrataba servicios, que los terceros a veces exigían discreción para no perder a un cliente. Pero nadie en la sala compró la historia. Las evidencias iban formando una red que no dejaba hueco para la duda. En un momento de tensión, Camila recurrió a la vieja técnica de teatralizar la víctima. Inició un discurso en el que se presentaba a sí misma como la responsable de la sucursal, la que mantenía el orden, la víctima de acusaciones sin fundamento. Fue un intento por desviar la conversación hacia la imagen pública. Trató de reencender el viejo truco de la autoridad que reprende, justo la misma actitud que la había hecho viral. Pero su intento se encontró con algo que no esperaba. La entrega en las manos de Mercedes, de una hoja doblada, que contenía un número de guía, una firma falsificada y una nota sobre la entrega a nombre de una persona que no trabajaba en la planta. Mercedes, con la serenidad de quien ha visto pasar demasiadas estaciones, la puso sobre la mesa y dijo en voz baja: «Lo tengo anotado. No lo inventé». La expresión de Camila cambió en un instante, de prepotencia a una desesperación contenida. Su mundo de control empezaba a deshacerse frente a papeles y grabaciones. Entonces, por un instante, su mirada se cruzó con la gorra. La mujer disfrazada de cartero, cansada y con la respiración contenida, se apoyó sin saberlo en la mesa donde los demás miraban. Renata sintió la mirada de Camila sobre ella, y el peso de la ironía fue tan agudo que un hombre cercano hubiera soltado la guadaña de revancha. Pero Renata no buscó venganza, buscó verdad. Y la verdad, cuando se ofrece con mano tendida, es una herramienta más poderosa que la humillación. En ese hilo tenso, y sin una planificación de espectáculo, Gaspar pidió que la identidad de la persona con la gorra fuera confirmada solo una vez que hubiera actas y documentos firmados. Nadie, de forma oficial, daba paso a un escenografiado reconocimiento. Sin embargo, una llamada externa aceleró una reacción imprevista. El vídeo que mostraba la humillación circulaba con más fuerza. La red social local publicaba un comentario que aseguraba que la millonaria había humillado al cartero. Por pura corriente mediática, la historia amenazaba con devorarse por su propia imagen. Renata oyó los murmullos y comprendió que, si no intervenía, el narrador externo podría convertir la reparación en circo. Había elegido la discreción como herramienta, pero la viralidad le exigía un acto público de responsabilidad. Decidió que era momento de cambiar la dinámica, tomar la palabra con la verdad y conducir el proceso, no con espectáculo, sino con dignidad para quienes habían sufrido. Se quitó la gorra. El silencio cortó el aire como una cortina que cae. Unos instantes eternos donde nadie respiró con naturalidad. La caída de la gorra dejó ver el rostro que, para muchos, era sinónimo de la marca, del imperio, de la limpieza de muebles, a manos de un apellido que resonaba en la ciudad. Los ojos de algunos empleados se abrieron con sorpresa. Otros, como Ignacio, la miraron en silencio, como si una pieza de su memoria encajara. Camila se quedó inmóvil, sin esa prepotencia que la caracterizaba. Había sido despojada del bastón que ella usaba para imponer respeto. La gorra en la mano de Renata parecía, de pronto, una señal. Quien había sido humillado era la dueña. Pero esa revelación, lejos de ser un triunfo, fue la puerta hacia algo más profundo. Renata habló con voz contenida, sin aspavientos. No era una teatralidad de arrepentimiento ante micrófonos,
Era una palabra que buscaba reencontrar la brújula de Luciana y la dignidad de las personas. No vine a hacer un espectáculo, dijo. Vine a ver cómo estaban las cosas. Les pido disculpas a quienes se sintieron mal por lo que vieron y a quienes han trabajado sin ser escuchados. No vine a juzgar sin pruebas. Vine a recogerlas y a devolver lo que se haya perdido. La sala guardó un silencio que no pedía espectáculo, sino consecuencias. Camila, con la incapacidad propia de quien ve su obra expuesta, intentó justificar sus actos. Las tiendas necesitan disciplina, dijo. No se puede permitir falta de control, no se puede. Su discurso se deshilachó en cuanto Gaspar presentó la documentación que conectaba a la OSA con salidas no registradas, a Emiliano con notas de pago en efectivo y a una red que había aprovechado la ausencia de inspección para canalizar mercancía. La argumentación de la eficiencia se convirtió en lo que era, un truco para ocultar manejos. Frente a la evidencia, Camila buscó defender su trayectoria con el mismo argumento que había utilizado para humillar: la superioridad del mando. Pero ahora, ese mandato se veía roto por su complicidad en acciones que perjudicaban a quienes ella decía sostener. La justicia procedural tomó su curso. Gaspar, con la calma administrativa, informó que se iniciarían investigaciones internas y que se preservarían las pruebas para entregarlas a las autoridades competentes. No es una sentencia, puntualizó, es un procedimiento. Se presentarán cargos si la evidencia lo amerita, pero antes que nada, hay decisiones concretas que se pueden tomar ya, contratos que revisar, pagos que restituir y, sobre todo, la protección laboral de quienes son inocentes en esto. Renata, con la carta de Luciana en la mano, pidió un momento para hablar directamente con los empleados. Se sentó en la trastienda como si volviera a la primera tienda y pidió que todos se acercaran. No fue una escena de jerarquías invertidas. Fue una petición humilde. Quiero escucharles. Yo tomé decisiones que, por ausencia, dejaron espacios para que esto pasara. Quiero asumir mi parte y actuar. Los testimonios se encadenaron. Valentina habló de contratos temporales renovados hasta el límite de la precariedad. Ignacio relató jornadas extensas sin compensación adecuada, y otros expusieron cómo las devoluciones inconsistentes se habían vuelto moneda de un negocio paralelo. La carta que Mercedes le había dado a Renata permanecía en su mano como una palanca. Finalmente, pidió permiso y la abrió. La letra era de Luciana, trazos cuidados que hablaban de cariño por los empleados, de noches en la primera tienda marcadas por risas compartidas, de un mandato simple y eterno: cuida a quienes te cuidan. Si alguna vez te distraes, regresa a los nombres de quienes limpian, cargan, venden y escuchan. Ese es el capital verdadero. Renata no leyó la carta en voz alta por mera solemnidad. La leyó para mostrar que su decisión partiría desde una promesa que tenía nombre propio. Al terminar, su voz se quiebra apenas, y la emoción fue un hilo que no necesitó ser dramatizado. Se sintió sincera. Sus medidas iniciales fueron inmediatas y prácticas. Primero, la suspensión cautelar de Camila de sus funciones mientras la investigación avanzaba. Segundo, el bloqueo temporal de cualquier salida de mercancía no certificada. Tercero, la revisión inmediata de los contratos temporales para ofrecer garantías mínimas mientras se normalizaba la situación. Anunció también que se abriría una línea de apoyo económico para quien necesitara realizar trámites o enfrentar gastos imprevistos, y que la empresa pagaría los salarios pendientes detectados como irregulares mientras se verificaban las cuentas. No habló de venganza, habló de reparación. Hubo lágrimas en la sala, pero no de exaltación por la humillación pública. Hubo alivio por el reconocimiento y la promesa de que la empresa no respondería solo a una imagen viral, sino a procesos concretos que garantizaran, en el futuro, la dignidad de sus trabajadores. Mercedes depositó su mano sobre la de Renata como quien entrega una reliquia. «No lo hagas por el teléfono», le murmuró, con una mezcla de advertencia y ternura. «Hazlo porque la gente merece que sigas aquí con ellos». Renata se comprometió en voz baja. «Luciana lo pidió, yo lo cumplo».
En los días que siguieron, el procedimiento fue meticuloso. La empresa contrató auditores externos para que revisaran entregas de 3 meses. Se realizó un inventario físico con peritos independientes y se movilizó un equipo jurídico que colaboró con Gaspar para presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes. Emiliano fue citado a declarar, y ante las pruebas que mostraban transferencias y rutas alternativas de mercancía, su postura se fue quebrando. No cabe aquí voluntad de celebrar una caída humana. La historia no se regodea en la desgracia de otro. Lo que se consignó fue un trabajo profesional, recolección de pruebas, actas firmadas, declaraciones y el inicio formal de procedimientos que, por su naturaleza, tomarían su tiempo en tribunales y oficinas. Mientras tanto, la atención pública no desapareció. El video viral seguía circulando, pero su función dejó de ser un espectáculo y se convirtió en una ventana a una realidad que muchas empresas tenían. El gobierno local y organizaciones de trabajadores empezaron a pedir reformas de inspección en comercios, y varias cadenas pequeñas comenzaron a revisar sus procesos. La repercusión fue un efecto secundario potente. La dignidad recuperada en una tienda se convirtió en un llamado más amplio a la responsabilidad corporativa. Renata, manteniendo su promesa, no solo tomó medidas punitivas. Su enfoque fue restaurador. Ofreció contratos indefinidos a quienes le constaba que habían trabajado en condiciones de precariedad. Creó un fondo para formación profesional y destinó recursos para cuidar la salud física y mental de quienes, como Ignacio o Valentina, soportaban jornadas exigentes. También abrió un canal de comunicación directo con empleados para que pudieran reportar irregularidades sin miedo a represalias. No quiero que esto sea un show, dijo en la carta que remitió a todos los trabajadores. Quiero que sea el inicio de algo que nos cure. Mi responsabilidad es grande, la asumo. En el viaje de la restitución hubo también gestos personales que cerraron heridas pequeñas pero significativas. Renata devolvió a un vendedor despedido injustamente su antigüedad y un pago retroactivo. Organizó un encuentro entre empleados y gerentes para que las promesas no fueran solo papeles. Promovió a Valentina a un puesto de coordinación regional como reconocimiento a su honestidad y liderazgo. Ignacio, que había soñado con aprender técnicas de logística más modernas, recibió una beca pagada por la empresa para un curso técnico. Mercedes fue reconocida públicamente en una pequeña ceremonia interna. Recibió un certificado y un reconocimiento que no la extasiaba, pero que simbolizaba para todos la memoria firme que ella había sostenido durante décadas. Los procesos legales siguieron su curso sin precipitación. Se presentaron cargos por presunta malversación de mercancía y por manipulación de registros, y los fiscales abrieron investigaciones. La narrativa mediática trató de convertir las noticias en sentencia, pero el tono que Renata marcó desde el principio impuso prudencia. Hay procesos iniciados. Se escuchó en los comunicados oficiales, y se respetará la investigación. No hubo promesas de cárcel inmediatas ni afirmaciones absolutas. Hubo voluntad de que la justicia siguiera su camino. Esa postura, además de ética, protegió a los trabajadores del escarnio. La transformación operativa también incluyó la reestructuración de la sucursal. Se contrató a una jefa de operaciones externa durante la transición. Se implementaron controles de recepción y salida con registros digitales y firmados, y se creó una comisión interna de vigilancia integrada por empleados de distintas áreas para garantizar el respeto a procedimientos. La decisión de incluir a trabajadores en la supervisión respondió a la convicción de que los que viven la tienda día a día tienen un conocimiento que no debe subordinarse exclusivamente a mandos jerárquicos. Con el tiempo, la historia llegó a un punto simbólico. Renata, junto con un grupo de empleados, inauguró una placa en la puerta principal que decía, en letra simple y sin estridencias, «Aquí todas las personas valen». No era una réplica romántica, era la memoria de un proceso que había requerido vergüenza, reconocimiento y trabajo. Valentina cortó la cinta. Ignacio sostuvo el soporte con la calma de quien carga un pasado que ahora aprende a soltar, y Mercedes
Estuvo en el centro como testigo que había transformado su libreta en una raíz de reparación. La repercusión social fue más allá del local. Varias sucursales de la ciudad tomaron medidas preventivas e implementaron líneas internas de denuncia. Cámaras empresariales impulsaron programas de capacitación en ética para mandos intermedios, y algunos medios que antes se habían aferrado al video viral por su potencial, dedicaron espacios a hablar de cómo la cultura del silencio permite abusos. Meses después, en una tarde de otoño, cuando las mesas de la tienda olían otra vez a barniz y a cafés compartidos, Renata regresó al lugar donde todo había comenzado. Se sentó en una esquina de la tienda, cercana al mueble en exposición que había sido el primer tablón de su empresa. La gente la miraba con una mezcla de respeto y naturalidad. No era la escena de la millonaria que manda desde arriba. Era una dueña que volvía a ser parte de la vida cotidiana que había impulsado su negocio. Mercedes la buscó y le ofreció un sobre pequeño, esta vez con una carta escueta de parte de varios trabajadores. Agradecimientos que no pedían recompensas, solo el reconocimiento de que ahora se sentían escuchados. Renata leyó cada línea con cuidado, y después, cerrando los ojos por un instante, pensó en Luciana y en su mandato. La promesa que había redoblado su compromiso no era solo una deuda personal, era el principio de un liderazgo que, cuando escucha, regenera. La ciudad habló de lo ocurrido, pero los cambios palpables fueron las semanas de salarios pagados, los contratos revisados, las formaciones que permitieron a quienes antes estaban en la parte más dura de la cadena acceder a oportunidades nuevas. Hubo reconciliaciones silenciosas, empleados que volvieron a creer en su lugar de trabajo, clientes que regresaron porque ahora sentían que compraban en un lugar con alma. Hubo también una lección para quienes vieron la anécdota desde la distancia, que la viralidad sin verdad no arregla nada, pero que la verdad puesta en práctica, con paciencia y dignidad, sí puede reconstruir. En un acto público modesto, meses después del escándalo, Renata se encontró hablando frente a empleados y vecinos. No habló para la tribuna, habló para quien había vivido el proceso. No vine a ser un ejemplo perfecto, dijo con claridad. Vine a aprender que la responsabilidad es cotidiana y que mi ausencia permitió lo que ocurrió. Estoy aquí para responder, para reparar y para encender procesos que nos protejan a todos. No prometo milagros, prometo trabajo y verdad. El cierre emocional del caso no llegó con la caída de un villano ni con la coronación de un héroe único. Llegó con las pequeñas restituciones que transformaron vidas. La hija de Valentina pudo comenzar el colegio con la beca que Renata dispuso. Ignacio pudo reducir horas extra con una reorganización logística que mejoró su salud. Mercedes, que soñaba con escribir sus memorias, encontró el tiempo para hacerlo, y una editorial local se interesó en su historia. La tienda recobró su carácter de casa y la empresa comenzó a medirse por la dignidad que garantizaba a quienes hacían posible la marca. La anécdota del video viral quedó en el imaginario como un recordatorio. La imagen puede engañar, pero la verdad, cuando se persigue con paciencia, puede reparar. Las medidas administrativas se mantuvieron y la comisión de vigilancia que incluía empleados se convirtió en un órgano consultivo permanente en la compañía. Se crearon también mecanismos de transparencia que permitían a empleados consultar movimientos de inventario y registrar irregularidades sin intermediarios. En la intimidad, Renata guardó la carta de Luciana en el mismo lugar donde había guardado su primer letrero de tienda, un cajón de madera con olor a barniz. Cada tanto la abría y la leía en silencio, porque en esas palabras encontraba una brújula que no la dejaba extraviarse. Aprendió que el liderazgo tenía costes, la responsabilidad de la ausencia se paga con trabajo para enmendar. Aprendió también que la reparación no anula el dolor del pasado, pero que lo atenúa cuando se hace con respeto y voluntad de cambio. Cuando la prensa preguntó por la humillación en sí, los voceros de la empresa respondieron con la misma prudencia. Lo que se hizo público fue un reflejo de una situación que requiere respuestas estructurales. Estamos trabajando en ello y hemos asumido compromisos que ya se están cumpliendo. Eso fue suficiente para que la conversación pública
se trasladara a lo sustantivo. ¿Qué hacen las empresas para garantizar dignidad? ¿Qué mecanismos existen para que los mandos no conviertan el poder en humillación? El aprendizaje se expandió. Algunas universidades comenzaron a invitar a representantes de la empresa para hablar de ética en los negocios. Organizaciones civiles usaron el caso para promover leyes que facilitasen denuncias y controles. Comunidades empresariales debatieron la importancia de proteger a empleados que, como Mercedes, a veces sostienen la memoria de las instituciones. Un año después, en la misma tienda donde el video había nacido, Renata inauguró un pequeño mural en honor a Luciana y a quienes cuidan la tienda. No era una escultura grandilocuente, era una pintura con manos trabajando, sonrisas compartidas y la frase que había guiado su regreso. Cuidar es la primera ganancia. Los empleados la pusieron en la pared con la misma complicidad con la que habían instalado el primer letrero en la tienda de antaño. Fue un gesto íntimo que no buscaría aplausos, pero que, por su sencillez, se volvió un faro para la gente del barrio. Antes de irse esa tarde, Renata se detuvo en la vereda y miró la calle. Pasaban camiones, personas con bolsas y vecinos conocidos. Alzó los ojos y entendió que la responsabilidad era un camino con curvas, difícil, pendiente y con momentos de duda. Sin embargo, la sensación de que la empresa tenía una nueva dirección la tranquilizó. No porque hubiera extirpado el mal de raíz, sino porque había decidido que no toleraría sufrir de nuevo por la misma negligencia. La historia, en su núcleo, no terminó con la caída de un nombre en los listines de la ciudad. Terminó con el gesto constante de reparar, con contratos revisados, con comisiones que ya no se escondían en la noche, con la memoria de Mercedes convertida en prueba y en enseñanza, con Valentina y otros empleados ocupando lugares de decisión. Y terminó con una dueña que aprendió a entrar por la puerta principal y la trasera, por la transparencia y por la escucha, sosteniendo la promesa que Luciana le había dejado: cuidar a quienes la cuidan. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que crea que el respeto en el trabajo es negociable. Quizás compartiéndola ayudamos a que otras empresas revisen sus prácticas y recuperen la dignidad de quien hace posible cualquier negocio. En el último plano, la muchacha con la gorra, la misma que había sido objeto de un video hiriente, apareció en la puerta. No era la figura anónima que la ciudad supuso, era Renata, una dueña que entendió el precio de la ausencia. Entró al local, se acercó a la placa que ahora brillaba con discreción y la tocó con ternura. Afuera, la ciudad seguía con su rumor cotidiano, pero adentro de la tienda, la música del trabajo sonó distinta, más humana, más atenta, más digna. Allí, entre muebles y manos, la promesa se sostenía. Allí el verdadero capital de aquel imperio volvió a ser la gente.